Somos leyenda del fútbol mexicano. En todo México siempre hay un Chiva hermano. Las Chivas salen como siempre a dar la cara. Somos el alma de Guadalajara. Hola a todos, soy Alejandro Robles, titular de Clínica Financiera. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a simple vista parecería ajeno a este canal, pero que realmente no lo es. Vamos a hablar de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Lo primero que tengo que decir es que aunque este es un canal de finanzas, el problema del equipo no es un problema financiero. Si ustedes analizan bien al equipo, Chivas tiene una gran cantidad de aficionados, tiene muy buenos patrocinadores, normalmente tiene vendidas todas sus entradas desde el principio de la temporada. Sin embargo, a pesar de eso, Chivas es un equipo que hace muchos años dejó de ser el campeonísimo y solamente ha logrado 4 campeonatos en los últimos 50 años. Y aunque ese problema no se deriva de un problema financiero, la causa de sus problemas sí se estudia en economía y el nombre de ese problema se llama cuotas. Chivas es un equipo que tiene 2 cuotas. La primera cuota es muy bien conocida por todos, es que Chivas solamente contrata jugadores mexicanos por nacimiento, ni siquiera mexicanos por naturalización, como sí lo hace la selección mexicana. Y hay una segunda cuota que a lo mejor está un poco más oculta, pero que en mi opinión es todavía más dañina y más difícil de erradicar, que es la cuota de la corrupción. Vamos a entrar al primer tema y es que Chivas no es un equipo que sea único en el mundo. Hay otros equipos en el mundo que solamente contratan jugadores que son nacionales de su país. ¿Quieres saber cuáles equipos son? Aquí te los presento. El Nacional de Quito de Ecuador, el Malaban de Irán, el Altinordu, no sé si se pronuncia así, de Turquía. Hay que hacer una mención muy especial del Atlético de Bilbao, que juega en la Liga Española, que solamente contrata jugadores del País Vasco, que es una región de España, que sería como lo equivalente que si Chivas solamente jugara con jugadores de Jalisco. Y también hay que hacer una mención honorífica de otro equipo de segunda división de España, el Unión Esportiva Olot, que solamente contrata jugadores de Cataluña, pero siempre ha estado en divisiones inferiores. Y entonces aquí lo que quiero hacer es comparar. Existen otros equipos como Chivas en el mundo y eso nos pudiera ayudar a entender si comparten algunas de las problemáticas del equipo. Y por esto les preparé esta tabla donde están los resultados de estos equipos en los últimos 50 años. En primer lugar, por, digamos, tasa de éxito, tenemos al Nacional de Quito, que solamente contrata jugadores de Ecuador, que tiene 13 ligas y 2 copas, un total de 15. Luego, las Chivas del Guadalajara, que tienen 4 ligas y 5 copas, con un total de 9. Luego, el Atlético de Bilbao, que tiene 2 ligas y 2 copas, la verdad es en 82, 83, sí, ha sido campeón de Liga del Atlético de Bilbao, ya tiene bastantes años, pero sí lo ha sido. La verdad es que me hizo mucho ruido porque, bueno, ahí compiten el Real Madrid, el Barcelona y otros equipos con más renombre, pero bueno. Luego el Malaban, que dijimos que era un equipo de Irán, que no ha sido campeón de su liga en toda su historia, pero sí tiene 3 copas. El Unión Esportiva Olot, bueno, compite en divisiones inferiores y no ha ganado nada. Y el de Turquía, Altinordu, tampoco ha ganado nada. Entonces, si los podemos, digamos que los puse en orden de éxito, en los últimos 50 años el más exitoso de este grupo de equipos que contratan jugadores con digamos, una cuota de nacionalidad o cuota de región, el más exitoso sería el Nacional de Quito y en segundo lugar las Chivas del Guadalajara. ¿Qué podemos concluir? Que estos equipos
pues no son los más exitosos de sus ligas, porque aunque el Nacional de Quito vendría en primer lugar, es muy importante mencionar que lleva más de 20 años sin ganar su liga. El Athletic lleva 30 años y bueno, las Chivas por lo menos son el más reciente del grupo que ha sido campeón con su título del 2017, pero que eso nos da un promedio de campeonato de cada 13 años. Para mí, esta es una muestra que es contundente. La cuota de nacionalidad sí afecta a estos equipos, afecta a las Chivas. Y bueno, es una tradición, no quiero escudar al equipo en eso porque es una tradición antiimpuesta, nadie los obliga. Sin embargo, las cuotas sí te eliminan. Sigamos con esta cuota nacional autoimpuesta. Chivas pues tiene problemas para encontrar y para desarrollar jugadores competitivos. Si se acuerdan, en años recientes, cuando todavía estaba Fernando Hierro, intentó buscar mexicanos por nacimiento en otras partes del mundo y bueno, de todo ese esfuerzo, el único que encontró y que juega en el equipo es Kate Cowell. También encontró ahí un portero que desde que llegó ha sido banca, no ha debutado con el equipo. Y bueno, Kate Cowell, si somos muy generosos, podríamos decir que es un jugador que pues es de regular a malo, ¿no? Y ese es el problema que tiene el equipo. Y como ya vimos, pues todos los demás tienen también más o menos las mismas problemáticas. La segunda cuota que tenemos que atacar es la corrupción. Hace poquito me decía un amigo que en Chivas solamente estaban el hijo del Tilón, que por cierto es un muy buen jugador, de hecho ya no está en Chivas, se fue a jugar a Holanda, que estaba el hijo del Chícharo Hernández, que es el Chicharito, y había otros hijos de exfutbolistas. A mí, francamente, no me parece que esto sea un problema, porque es natural que hijos de exfutbolistas tengan un camino que sea un poco más fácil para recorrer lo que sus padres ya recorrieron y que de alguna forma tengan esa ventaja que desde la más tierna infancia hayan podido seguir la preparación que un jugador profesional ya tuvo. Pero lo que sí es un problema estructural es que cualquier hijo de vecino, si quiere llegar a jugar fútbol profesional, y todos lo saben, todos los que hayan querido debutar algún hijo, tienen que pagar entre 60,000 y 100,000 pesos para ser considerados. Y aquí tenemos este problema. Dejamos el talento de la calle, o sea, el talento que está en bruto en las calles, en los llanos, en las canchas de las unidades, literalmente en la calle, y solamente formamos como profesionales a los hijos de los ricos o a los hijos de que de alguna manera tuvieron esa cantidad de dinero para pagar. Muchas personas podrían pensar que si los jugadores fueran realmente tan buenos, de alguna manera encontrarían su camino hacia el profesionalismo. Pero la verdad es que esto no es un problema solo de Chivas, sino que la mayoría de los equipos tienen estas malas prácticas. La diferencia es que en el resto de la liga los demás equipos tienen la opción de contratar a un argentino, un brasileño, un colombiano, ecuatoriano y cubrir alguna de las 9 plazas de extranjeros disponibles en un equipo de 11 titulares. Pero para el talento que dejas en la calle, en realidad es una mentira, porque cuando a un jugador se le cierra esa puerta por no tener el dinero, por no pagar, probablemente nunca se le vuelva a abrir otra. Y aquí sí quiero hacer una pausa muy importante. Quiero recurrir brevemente al que considero a un libro que se llama Outliers, que es, digamos, fuera de serie, así se traduce, que hace un estudio sociológico sobre el éxito. Y el autor es el que yo considero el mejor sociólogo vivo, Malcolm Gladwell, y él mencionó algo muy revelador sobre el hockey profesional en Canadá. Él mencionó que un día un psicólogo asistió a un partido de su equipo, no sé, póngale el Montreal, y descubrió que la mayoría de sus jugadores habían nacido en enero, febrero y marzo. Eso le llamó mucho la atención y revisó otros equipos de la liga y también era la misma historia. Revisó toda la liga y llegó a la misma conclusión. Impresionantemente, un 40% de los jugadores profesionales habían nacido en enero y si sumábamos enero, febrero y marzo, el total llegaba hasta el 75% de los jugadores que habían nacido en estos 3 meses. Y la pregunta obligada, ¿por qué? Y es una respuesta que es realmente sencilla, pero que estuvo oculta durante muchos años.
Resulta que en Canadá, cuando los jugadores cumplen 10 años de edad, se enfrentan a una selección que determina quiénes pasarán al deporte de alto rendimiento y quiénes se quedarán pues entrenando, digamos, en ligas infantiles. Seleccionan a los mejores, o al menos eso es lo que se creía, pero no. Resulta que cuando tienes 10 años, las habilidades físicas de alguien que nació en enero, pues son muy diferentes a las de alguien que nació en diciembre, porque en esa edad, 12 meses de diferencia es mucha diferencia. Y entonces, al creer que seleccionaban a los mejores, en realidad solo seleccionaban a los que eran de mayor edad. ¿Y qué pasaba después? A estos seleccionados de mayor edad se les daba un entrenamiento mucho más intenso. En lugar de 20 partiditos que jugaban en las ligas infantiles, los preparaban con entrenamientos a doble sesión para jugar 40 partidos por año contra rivales de mayor nivel. Así que esta ventaja accidental, que era simplemente determinada por la coincidencia de haber nacido en enero o lo más cerca del mes de enero, hacía que la brecha entre un niño nacido en diciembre y otro que sí fue seleccionado, que nació en enero, al terminar el primer año fuera abismal y después del segundo año pues ya fuera brutal. ¿Por qué? Porque una pequeña ventaja inicial que fue simplemente ocasionada por la fecha de nacimiento, se traducía en mejores entrenamientos, más intensos, mejores rivales, y eso ocasionaba que a la larga ese talento se desarrollara aún más. Entonces, pues todos decían, claro, elegimos correctamente y desarrollamos el talento, porque el de diciembre sigue siendo un niño, sigue siendo un jugador, pues, de ligas infantiles. Y esto es muy, muy ejemplificador, porque si un hecho accidental puede dejar sin desarrollar el talento solamente por haber nacido en el mes incorrecto, un hecho de corrupción tiene efectos aún peores. En México solo seleccionamos a los ricos y una vez que se paga, solamente ellos tienen acceso a los entrenamientos que los preparan para ser profesionales. Mientras tanto, el talento puro que ves en las calles, que ves en los llanos, que ves en las unidades, se queda pues puro, se queda como un diamante en bruto, nunca se pule porque nunca llega al lugar donde tendría que pulirse este talento. Y bueno, las personas que pagan tienen su techo, o sea, tienen un techo de desarrollo, es decir, llegan a ser profesionales, pero su talento nunca fue la razón por la que hayan sido seleccionadas en primer lugar. Y entonces, pues ya lo vieron ustedes, o sea, cuando los comparas con las selecciones de Argentina, que acaba de pasar recientemente, incluso en sub-20, cuando los comparas con las selecciones de Colombia, con Brasil o con selecciones europeas, pues ves los limitados que realmente son. Y bueno, y los que no pudieron pagar, pues son flores que se marchitaron sin haber florecido. Esa es la conclusión a la que podemos llegar. Y todo esto termina provocando que en Chivas, cuando llega un jugador que medianamente destaca, sobre todo cuando viene de la cantera, lo llenan de billetes y se le acaba el hambre. Ahí tienen a los jugadores juveniles, a Yael Padilla y otros por ahí que recuerdo, ya, o sea, tienen 20 años y suben fotografías a sus redes comprando autos de lujo, con viajes, pues con los placeres que les da el dinero, y pues se les va el hambre. Y encima, dentro del equipo, pues no tienen un competidor. ¿Por qué? Porque se echan a la hamaca. Y eso es algo que es muy común en Chivas. Los canteranos se pierden entre los placeres cuando ya llegan digamos, a estabilizarse en el equipo o a consagrarse en el equipo, se les acaba el hambre y se echan a perder entre los placeres que les da el dinero. Y los que llegan de fuera, probados en otros equipos, ahí tienes al Pocho Guzmán, tienes al mismo Alexis Vega, se echan a perder aquí. ¿Por qué? Porque la razón interna, la competencia interna en el equipo es muy débil, por no decir que es prácticamente inexistente. Vean a Alexis, o sea, cómo venía de Toluca con un nivel muy alto, llegó con un muy buen nivel y conforme pasaban los torneos se fue nublando, indisciplinas, fiestas, y pues no le quedó de otra que regresar a Toluca, donde otra vez destaca, donde otra vez es un jugador que es un verdadero ídolo. Y bueno, como aquí en Clínica Financiera no me gusta quedar solamente con los diagnósticos, vamos a tratar de resolver el tema del equipo. Así que pues ya dijimos que el equipo no tiene problemas financieros, entonces quiero proponer al menos 2 soluciones deportivas, así que etiquétenme a Mauri Vergara
si alguien lo conoce, pues para que lo implemente. Él es el único que podría implementar eso. El primero, desarrollo de talento con integridad. Chivas tendría que incorporar en su modelo de negocios el desarrollo de talento, primero para surtirse a sí mismo y luego para vender a Europa o Estados Unidos. Y eso es necesario porque así hacen los equipos argentinos, así hacen algunos equipos brasileños, colombianos, ecuatorianos. Su principal medio de vida no son las taquillas en Argentina. Imagínense, con esos pesos todos devaluados, eso no les da nada. Lo que les da es vender jugadores a Europa. Entonces, por lo tanto, aunque es una población pequeñísima de 12 millones de habitantes, la última vez que revisé, generan jugadores por montones. ¿Por qué? Porque cuidan y desarrollan el talento, porque ellos en su modelo de negocios, ahí así lo tienen. Están obligados a desarrollar jugadores que puedan vender, o sea, agarran a un niño de un llano y lo pueden vender en 1 millón, 2 millones de dólares, y agarran muchos para ver de todos esos cuál sale, y tienen jugadores que mandan a Europa, y los pues menos, digamos, habilidosos, pues los mandarán a México, los mandarán a Estados Unidos, a algunas otras ligas. Y entonces en Chivas tendría que ser el único equipo del país, por la naturaleza impuesta de su cuota, que tendría que tener un sistema de visorías de talento incorruptible. Y para eso, pues tendría que tener personas incorruptibles en ese puesto para que pudieran identificar el talento puro y desarrollarlo. Tendrían que tener auténticos espías que protejan el talento de las familias pobres. Es decir, o sea, no es porque sean pobres que vayan a ser buenos, pero que si el chavo mueve la pelota, juega en un llano, juega en un pueblo donde la cancha es de tierra y no tiene el dinero para pagar, que haya quien lo defienda. Pueden ser exjugadores que no tengan, digamos, la necesidad de andar vendiendo ahí por 60,000 pesos una visoría, y establecer castigos inmediatos a todo aquel que quiera impedir el desarrollo del talento de un jugador que no tenga dinero. Si hay un equipo que necesita eso, es Chivas. Y la segunda cosa que sí quisiera proponer es una identidad inspiradora, es decir, una lucha que sea sin fingir. Yo quisiera que Chivas tuviera la filosofía de seguir peleando la pelota hasta el final, aunque reciban faltas menores. O sea, que no busquen echarse un clavado en el área. Y ves a Alan Pulido que nomás llega al área y los tocan y se deja caer. Eso no es inspirador. ¿Qué inspirador puede darle al aficionado a un niño ver que el jugador se tira ahí porque lo tocan? Claro que no finjan faltas, que no se dejen caer como si fueran de papel. Que luchen, o sea, así les rompen la camiseta, que luchen hasta que sea gol. Y eso es algo que podría darle una mejor identidad, o sea, más allá del solo el hecho de que son mexicanos, que sean jugadores que luchen, porque tienen una desventaja, como ya vimos, contra los jugadores de los otros equipos. Y que luchen, que respeten su profesión y que sean dignos de que se gane la admiración de los aficionados. En fin, para concluir, a Chivas no puede romper la tradición de contratar a puros mexicanos. Entonces lo que se necesita hacer es tomar los diamantes en bruto que los demás equipos dejaron tirados por no poder pagar y convertirlos en futbolistas para su propio consumo y luego para venderlos a Europa o incluso a Estados Unidos, que ya es una liga que puede pagar mucho por esos jugadores. Y ese también es un muy buen negocio. Y que esos futbolistas salidos de Chivas tengan la filosofía del luchador, no la del llorón que se deja caer llorándole al árbitro, que por favor le regale un penalito, que por favor le marque una faltita. Esto haría que los jugadores mexicanos que sean surgidos de Chivas fueran de otro nivel. Y así en un país de 130 millones de habitantes, fíjense eso, son 10 veces más de lo que tiene Argentina, finalmente encontraríamos nuestro lugar en el mundo del fútbol, porque por fin vamos a pulir a nuestros diamantes en bruto que siempre dejamos tirados en la calle. Con esto concluyo mi participación y me despido de este capítulo de Clínica Financiera, esperando que me ayuden a vencer el algoritmo. Denle like, compartan y sigan mi canal y nos vemos la próxima. Adiós. ¿Qué pasó, Chiva? ¿Te sientes mal? A ver, vamos a revisarte. Vamos a revisarte. No, pues sí estás mal, pero no te preocupes, aquí te vamos a curar, Échale ganas.